Bien, queridos hermanos, hace 8 días terminamos el tiempo, el ciclo de la Navidad y la Epifanía del Señor, con esa celebración de la fiesta del bautismo del Señor. Y el Evangelio de hace 8 días acaba con una proclamación solemne del Padre, en el cual el Padre desde el cielo presenta a Jesucristo a todos nosotros, a todo el mundo. Este es mi Hijo amado, en que me complazco. ¿Y para qué lo presenta? Unimos esa parte con la parte del Evangelio en el Tabor, donde se transfigura el Señor, y el Padre repite las mismas palabras. Este es mi Hijo amado, en que me complazco. Escuchadle. Y esta exhortación de Dios Padre, escucha a Cristo, escucha a mi Hijo amado, cruza todo el año litúrgico. Domingo tras domingo, Jesús nos convoca y nos dirige una palabra. Hoy podríamos preguntarnos, ¿he escuchado esta palabra de Cristo? Es una palabra que no solo queda aquí, tiene un eco constante en toda nuestra vida. Hoy que nos hemos congregado para celebrar el Santo Domingo, Día del Señor, Él nos sorprende con estas lecturas, que nos habla de una invitación por parte de Él. Él llama a unos concretamente que le siguen. Esta llamada, esta vocación, tiene antes unos presupuestos, unas condiciones en las cuales no se puede dar esta llamada. La primera es el encuentro. Jesús se pasa por ahí, provocando este encuentro. Los discípulos que están siguiendo a Juan han escuchado de él una invitación a convertirse y quieren hacerlo. No saben cómo es eso, no entienden mucho qué hay que hacer, pero han escuchado la voz del profeta y están ahí junto a él para aprender del profeta qué hay que hacer. No se encuentran en la plaza, ni en medio de un mercado, ni en la ciudad. Están ahí junto al profeta Samuel, que aparece en la primera lectura. Él es un niño donado al templo, está en el templo de Dios. Es una donación de la madre como un gesto de agradecimiento, de amor a Dios y de generosidad al pueblo de Dios, al Dios que se ha revelado salvando. Y está ahí Samuel en el templo y escucha la voz de Dios. O sea, Dios va al encuentro de este pequeño, un niño, que como bien dice la palabra, lo hemos escuchado, él no sabía aún reconocer la voz de Dios. Pero dentro de sí, Samuel tiene un par de virtudes que nos vendría muy bien a nosotros pedirle a Dios como un don, como una gracia. Es la virtud de la escucha. Samuel escucha y ha aprendido a escuchar porque ha aprendido a hacer un silencio en su interior. Hay tantos ruidos, hermanos, que nos distraen, tantas voces internas que no nos dejan escuchar la palabra de Dios, porque Dios no solo nos habla aquí en la Santa Liturgia, también día a día nos dice palabras muy concretas. Reza uno de los prefacios: en cada acontecimiento, en cada persona humana, Dios sale a nuestro encuentro y establece con nosotros un diálogo. Entendemos, queridos hermanos, esta voz de Dios en nuestra vida, entendemos este diálogo. Tal vez nos pase como Samuel, que aunque ya no somos pequeños, no sabemos reconocer la voz de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tanto la primera lectura como el Evangelio nos indican lo que hay que hacer. Junto a las virtudes del escuchar y del obedecer, porque Samuel escucha que le llaman y se levanta. No grita desde el lecho, ¿qué quieres? Se levanta. Va aquel que cree que le ha llamado. Escucha y obedece. Y recurre a Elí.
Y Elí, el hombre de Dios, sacerdote ya experimentado, le indicará lo que tiene que hacer para poder establecer con Dios este diálogo. Y Samuel obedece, escucha a Elí y le obedece. Y en esa escucha, obediencia, empieza este diálogo con Dios. Y como dice la palabra al final de esta lectura, Dios siempre sostuvo y confirmó la palabra de Samuel, el profeta, el hombre de Dios. Recurre a quien él sabe que le puede enseñar a reconocer la voz de Dios en su vida. Los discípulos están ahí junto a la vera del Jordán con Juan. Juan el precursor. Dice, ese es el Cordero. Hay alguien que les indica dónde buscar, a quién ir. Y ellos no se quedan ahí diciendo, pues mucho gusto que sea el Cordero de Dios. Van tras de él. En ese ir tras el Señor le dirige una pregunta que hoy es para ti y para mí. Nos dice el Señor, ¿qué buscáis? Hermano, hermana, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿En qué gastamos nuestra vida? ¿En qué se va nuestro tiempo? ¿Qué anhelamos para poder decir al final de una tarde, qué feliz soy? La historia está perfecta como se presenta, porque en esa historia he reconocido el diálogo de Dios, y no solo su voz. También he podido darme cuenta que hay una melodía de Dios en mi vida. Hay un cántico nuevo. Y esa melodía no solo la he escuchado, no solo me la he aprendido, la he tarareado. También es mi melodía. Y juntos cantamos un cántico. Poder ver así nuestra vida, todos los sufrimientos, tribulaciones, problemas, crisis, temores, adversidades, todo eso cobra un sentido muy concreto. Y nuestro corazón no cae, al contrario, se afirma día a día en este seguir a Cristo. Y así como responden los discípulos, Señor, ¿dónde vives? No le dicen, tú que enseñas, tú que propones, a ver, Juan tiene razón, es seguirle a él, seguirle a ti. Solo le dicen una pregunta que tiene implícita una súplica, una petición. Señor, ¿dónde vives? Es decir, déjanos entrar en tu intimidad, déjanos ser cercanos a ti, déjanos ser tus familiares, estar junto a ti, aprender de ti cómo se vive, aprender de ti cómo se está en este mundo, aprender de ti una de las lecciones más bellas que podemos aprender, hermanos, que es la oración. Imaginaos cómo rezaba Jesús, que al verle le dicen los discípulos, Señor, queremos rezar como tú, enséñanos, estar junto al Señor. Todo esto, hermanos, el Señor nos lo propone para que se lo pidamos como una gracia, ser de los tuyos, Señor, de tus íntimos, estar junto a ti. Pero para eso hay que reconocer que es Él que pasa junto a nosotros, que se pone ante nosotros, que Él provoca este encuentro. ¿Y quién es el que se da cuenta? Aquel que, por la gracia de Dios, ha podido cultivar estas virtudes del silencio, de la escucha y de la obediencia. Pues hermanos, este día, en este domingo en que estamos celebrando el año de San José, que nuestro Papa nos invita a ser devotos a San José, conocer su vida, las virtudes que él tiene, un gran santo, el patriarca principal de toda la Iglesia, aquel que es tan importante, pero poco conocido por muchos de nosotros. Hoy, por ejemplo, podemos ver que estas virtudes del silencio, que se convierte en contemplación, en oración, en escucha atenta y en obediencia de la fe, brillan de manera concreta en San José, que es nuestro Padre, nuestro custodio, ha sido nombrado custodio de la Iglesia,
custodio de ti. Y como custodio, Él quiere también pedirle a Dios para ti esta gracia de la escucha y de la obediencia. Pedir para Dios a todos nosotros esta gracia de aprender a hacer la voluntad de Dios, porque, hermanos, ahí radica concretamente el que podamos ser felices o no ser felices. El que llegar una tarde digamos, qué día tan maravilloso, qué feliz soy. Si hoy me piden ir a la presencia de Dios, pues me voy tranquilo y feliz, porque iré a contemplar el rostro de aquel que tanto amo, el rostro de mi Dios. Mi corazón muere de amor por Él y quiero verle. Y por eso le reconozco en los hermanos. Por eso escucho su voz en un hermano que me pide algo, o tiempo, o paciencia, o perdón, o misericordia. Un hermano que me pide que le muestre el rostro de Dios, que es misericordia y caridad. Yo le reconozco, en la medida de mi flaqueza, de mi pobreza, intento hacerlo, porque hay un amor de Dios que impulsa a hacerlo. Y ese amor, hermanos, lo hemos recibido el día del Santo Bautismo. Este amor puede arder en nosotros día a día. Pues, hermanos, pidamos a San José, patriarca de la Iglesia, protector de la Iglesia, que nos ayude a poder ser como Él, en un silencio que es contemplación, oración, atentos a la palabra de Dios y pedirle la gracia de hacer siempre su voluntad para que el mundo se dé cuenta, nosotros día a día, que es Cristo el Hijo de Dios, que aún se pasea entre las calles de Madrid, entre las calles de Villaverde, llamándonos para que le hagamos esta súplica: Señor, déjanos estar junto a ti, queremos ser de tus cercanos.